Hola a todos, la cuarta es la vencida. Qué cosa tan berraca. En este video voy a hablar de generación de valor para el accionista, un retorno sobre el patrimonio y la construcción del flujo de caja del accionista. Como les escribí en el chat, espero que se remitan a este video para el cálculo del flujo de caja del accionista, puesto que en el ejercicio que hice en clase tuve un pequeño error, pequeño por decir, donde confundí los años 2012 con 2013. Entonces, para que esto nos quede mejor y para poderlos explicar de una forma un poco más corta, no corta, no, más bien un poco más profunda, les hago este video. Otra cosa muy importante es que voy a tratar de clarificar ciertas dudas de las personas que me han escrito a media del video, de ciertos problemas que han tenido, como qué pasa si no encuentran unas cuentas, o qué pasa si el CAE en algún año se sale por completo del rango de los otros años. En fin, a medida que vaya pasando el video voy a ir aclarando esas dudas. Y también voy a aclarar otra duda que a veces se nos presenta, que es cuando la información, ¿qué podemos hacer cuando la información del flujo de efectivo no es muy completa o a veces tiene ciertos problemas, llamémoslo así, o inconsistencias? Entonces voy a dar también la aproximación por el lado del balance general con la deuda. ¿Qué más podemos hacer? Empecemos entonces. Vamos a trabajar de nuevo crepes y waffles. Voy a hablar desde la generación de valor del accionista. Las dos cosas que necesito calcular es el ROE, el retorno sobre el patrimonio. Necesito calcular también el flujo de caja del accionista, donde también ahí me voy a centrar. Y voy a reforzar el concepto del EVA del accionista para verificar si el EVA tiene concordancia, la generación de EVA tiene concordancia con la relación que tenemos entre ROE y CAE. Recordemos pues que el CAE lo calculamos en clases anteriores o en entregas anteriores cuando tuvimos que calcular el WACC, pero el CAE es la tasa mínima que esperan los accionistas, en este caso de crepes y waffles, y está directamente relacionada con el riesgo de ese activo. En este caso, pues no tenemos el problema que algunos pueden tener, y es el CAE pues está en una franja cercana donde su máximo valor 2012 no nos aplica acá, pues porque es un año que no vamos a analizar, pero es 16,2 su máximo y su mínimo es 12,3, o sea que su franja es relativamente pequeña. Si alguno de ustedes tienen algún problema con que digamos que estos cuatro datos son muy similares, pero digamos que el quinto dato es un poco salido o extremo, pues lo que pueden hacer es que estos los pintan en una franja, y el último dato simplemente lo pintan como una línea, como un punto de referencia para que tengamos en cuenta que ese año el CAE estuvo muy alto, o puede ser el caso contrario que sea mínimo. Voy a calcular primero entonces el retorno sobre el patrimonio. Recuerde que ese es el retorno que la compañía, en este caso Crepes y Waffles, está dando a sus accionistas. La fórmula de retorno sobre el patrimonio es utilidad neta sobre patrimonio del año inmediatamente anterior. Luego estos son los dos primeros datos que necesitamos, ¿cierto? La utilidad neta la conseguimos en el estado de resultados. El estado de resultados, aquí donde dice ganancia después de impuestos, en este caso son 10.591 millones de pesos. Simplemente le doy clic y lo traigo acá, y necesito el patrimonio del año inmediatamente anterior, el cual lo encuentro, este es 2012, en el balance general, y el patrimonio de Crepes y Waffles para ese año fue de 68.891 millones de pesos. Esto lo puedo tener acá, estos dos datos los puedo arrastrar, y ya con eso yo puedo calcular el retorno sobre el patrimonio. El retorno sobre el patrimonio va a ser la división entre la utilidad neta del año 2013 sobre el patrimonio del año inmediatamente anterior. Listo. Aquí tenemos entonces que el retorno sobre el patrimonio de Crepes y Waffles fue 15,4, lo arrastro al año siguiente 23, 19, 21, 27 y 28. Así como los hemos hecho siempre, pues cuando calculábamos el retorno sobre la inversión de capital, este valor por sí solo no nos dice nada, necesitamos compararlo contra algo. ¿Contra qué lo vamos a comparar? Contra la tasa mínima esperada por los accionistas en el mismo periodo, que es el CAE, que lo tenemos acá. En todos los años analizados, Crepes y Waffles dio un retorno sobre el patrimonio mayor a lo mínimo que estaban esperando. O sea que desde la perspectiva de generación de valor, desde la rentabilidad para el accionista, pues eso es positivo, porque todos los años se supera esa mínima esperada. Si yo supero la mínima esperada,
pues el EVA debería de ser positivo. Entonces aquí yo puedo verificar eso y calcular los EVAs para los diferentes años. ¿Qué necesito? Pues los mismos datos que tenía aquí anteriormente. Necesito el patrimonio y necesito la utilidad neta, que los tengo aquí. Entonces tengo la utilidad neta y tengo el patrimonio. Esto simplemente lo jalo y puedo calcular el EVA del accionista. ¿Cómo calculamos el EVA? Pues aquí tengo mi pastel de fórmula. El EVA se calcula con la utilidad neta del 2013 menos, abro un paréntesis, el patrimonio del año inmediatamente anterior que multiplica lo mínimo que están esperando esos accionistas. En este caso me dice que el EVA de Crepes y Waffles para el año 2013 fue de 1.136 millones de pesos. Eso es bueno, sí, claro, y me confirma que 15.4 es mayor que 13.7. Luego el EVA es positivo, en este año también es positivo, en este año también es positivo, y seguimos todos los años, terminan siendo positivos. ¿Por qué? Porque superan lo mínimo esperado. O sea que desde la perspectiva de generación de EVA para el accionista de Crepes y Waffles, es una compañía que durante todo el periodo analizado, los años 2013 al año 2018, siempre generó EVA para sus accionistas. ¿Por qué? Pues básicamente porque su retorno al patrimonio fue superior a la mínima esperada. Ok, listo. Con eso ya tenemos entonces nuestro primer cálculo hecho, que es el retorno sobre el patrimonio, que sería el eje X en nuestra gráfica de generación de valor. Vamos a calcular el eje Y, que es el flujo de caja del accionista. ¿Cuál es la fórmula de flujo de caja del accionista? O primero arranquemos con la definición de flujo de caja del accionista. Él es el efectivo disponible para los accionistas después de haber pagado impuestos, haber pagado los intereses financieros, obviamente haber pagado costos, haber pagado todos los gastos, haber reinvertido, que es esto que está acá, que lo calculamos en el video anterior desde la perspectiva de la reinversión. De todos modos, aquí ahorita lo volvemos y lo traemos. Y aquí viene el meollo del asunto, que yo también tengo que haber recompensado ya a los dueños del pasivo financiero. Entonces, a los dueños del pasivo financiero yo los recompenso con los intereses financieros, pero también les debo hacer el pago de capital. Lo que sucede es que en algunas oportunidades yo, así como pago capital, también tomo nueva deuda. Entonces, ahí podríamos tener un truco, porque si la nueva deuda, o sea, si yo me endeudo más de lo que estoy pagando de capital, podría estar calculando un flujo de caja al accionista inflado o mayor y podría terminar repartiendo deuda. Porque recuerde que la finalidad de calcular el flujo de caja al accionista pues es bajo dos vías. La primera es para saber si estoy generando valor desde la perspectiva de la generación de caja, si estoy en el cuadrante de la tierra prometida, y adicionalmente es con la que las empresas deberían de tomar la decisión de pagar dividendos. Listo. Entonces voy a hacer primero el primer análisis. Aquí fue donde me confundí en el video de la clase anterior, o de la clase donde el 2012 lo mezclé con el 2013. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues voy a arrancar desde el 2012, no hay ningún problema, lo voy a tener acá, pero no voy a mezclar los años. Listo. ¿Dónde puedo saber si yo estoy tomando o pagando deuda? Hay dos formas de hacerlo. La primera forma es que yo me puedo ir al flujo efectivo, y la segunda forma es que yo pudiera mirar cambios en el balance general. La primera aproximación que voy a hacer es desde el flujo efectivo. Entonces aquí aparece algo que es pago de deuda, es si la compañía paga deuda, abona capital, o si la compañía toma nueva deuda. Si yo me voy aquí al flujo efectivo, pues aquí me van a aparecer tres campos en este caso: ingresos provenientes de préstamos, o sea que está con el símbolo positivo, porque estamos en el flujo efectivo, y cuando el símbolo es positivo o no hay un menos antes, quiere decir que a la compañía le está entrando dinero. O sea que quiere decir que Crepes y Waffles tomó deuda en el 2012, tomó deuda en el 14, en el 16, 17 y en el 18. Pero también Crepes y Waffles puede pagar deuda, y hay dos casillas: una se llama el reembolso de préstamos y la otra se llama el pago de obligaciones de arrendamientos financieros. ¿Qué pasa ahí? Entonces los símbolos de estas dos filas son negativos. ¿Por qué? Porque son salidos de dinero. El pago de obligaciones de arrendamientos financieros lo vimos en clase, y es lo que denominamos o nos referimos a todo el tema de leasings, que terminan siendo parte del pasivo financiero, que son arrendamientos de activos fijos principalmente. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Voy a traer estos datos acá. Algunos estudiantes me han preguntado: profe, ¿qué pasa si yo no tengo esa casilla? Pues lo primero que uno dice es: si no tengo esa casilla, pues probablemente o no tome deuda o no pague deuda. Pero lo segundo que deberían de hacer es
no nos confiemos solamente del balance, del flujo efectivo, perdón, sino que verificámoslo con el balance general, que lo voy a mostrar en este momentico. Ahorita pues en unos minutos lo van a poder ver en el video. Y hay veces que nos sorprendemos, y en este caso, pues Krebs y Waffles es un buen ejemplo, porque hasta cierto año la información coincide tanto desde el flujo efectivo como en el balance general, pero en los últimos años no coincide. ¿Por qué? Situaciones del manejo de datos, del manejo de la información que nos presentan las bases de datos, en este caso de EMIS, o la misma información que suben las empresas a super sociedades. En la vida real esto debería, uno debería decirle a los contadores que estas dos cosas deberían de coincidir. Listo, voy a traer entonces estos datos para poder hacer mi primer análisis. Para no tener problemas de símbolos, en este caso, pues yo estoy usando la función valor absoluto para que todo me lo traiga con valor positivo. Entonces voy a traer los datos de pago de deuda, o sea, cuando Krebs y Waffles pagó deuda. Y sería reembolsos de préstamos en este caso, más el pago de obligaciones de arrendamientos financieros. Entonces cierro el paréntesis, más ABS, valor absoluto y pago de arrendamientos financieros. Listo. En este caso, pues Krebs y Waffles no pagó deuda, y voy a traer ABS también, pues para no confundirme, si Krebs y Waffles tomó nueva deuda. Entonces voy a ir al 2012, perdón, traigo este valor, lo encierro, y en este año, pues Krebs y Waffles pagó, tomó nueva deuda. Listo, esto lo puedo alar. Y aquí entonces podría ser, voy a hacer el neto de deuda a partir del 2013, pues que es el dato que me va a servir, y es, en este caso, aquí tengo un pequeño pastel para que todos ustedes lo vean. Si es negativo, disminuye la deuda. Si es positivo, aumenta la deuda. Entonces, en este caso, si es negativo, disminuye la deuda. Entonces voy a hacer nueva deuda menos pago de deuda. En este caso, el símbolo es negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy disminuyendo la deuda. ¿Por qué? Porque el pago de deuda es superior a la nueva deuda que tomaron. Al año siguiente, Krebs y Waffles toma deuda, o sea, aumenta su deuda en 2.300 millones, al año siguiente la disminuyen 2.800, al año siguiente la aumentan 18.000 millones, al año siguiente la aumentan 5.000 millones, y al año siguiente la aumentan 6.500 millones. Listo, perfecto. Podría trabajar ahí, pero quiero hacer la comprobación desde el cambio en el balance general, para saber si estos están coincidiendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente voy a verificar que este dato que está aquí, el neto de deuda, realmente sí concuerde aquí con los cambios de pasivo financiero en el balance general. Lo primero que voy a hacer entonces es voy a traer las obligaciones financieras tanto de corto plazo como de largo plazo en el 2012. Ya sabemos dónde están, pues en este caso créditos y préstamos corrientes más créditos y préstamos no corrientes. Listo. Y voy a jalar a 2013 para que me dé el mismo valor. Perdón, el valor correspondiente al 2013. Lo jalo y aquí voy a hacer la diferencia entre este pasivo que tenía en el 2013, o sea, en el 2012 Krebs y Waffles cerró su año debiendo 15.000 millones al pasivo financiero, y en el 2013 cerró debiendo menos plata, 10.851 millones. Eso menos esto me da 4.342 millones, que efectivamente es exactamente igual al cambio de la deuda en el flujo efectivo. Voy a hacer el 2014, 2.315, aumentó, se endeudó, efectivamente aquí está, igual, vuelvo y hago, al año siguiente pasó de deber 13.166 millones a 10.335, o sea que hay una disminución de la deuda, menos 2.831 coincide, y creo que aquí es donde empezamos a tener problemas. No, aquí todavía nos sigue cuadrando. En 2016 pasó de deber 10.000 millones a deber 28.000 millones, o sea que su deuda aumentó en 18.000, y en los últimos 2 años es donde tengo problemas, porque por flujo de efectivo me dice que si es positivo aumentó la deuda en 5.000 millones, y aquí por balance me está diciendo que antes disminuyó la deuda en 18.000 millones, y aquí cuando voy al 2018 por flujo de efectivo me dice que yo aumenté en 6.500 millones la deuda, ¿cierto? Y aquí me dice que realmente apenas, por pasivo financiero me dice que la deuda aumentó en 30.000 millones, que pasó de que Krebs y Waffles debía 9.630 millones a deber 40.000 millones. Craso problema, entre comillas, pues.
¿Qué podría hacer uno? Pues yo personalmente, cuando esto me pasa, confío más en el balance general que en el flujo efectivo, porque muchas veces, como suben la información en Colombia, hay más fallas o hay más vacíos en el flujo efectivo, entonces más bien me iría por el pasivo financiero. Pero bueno, esas son las cosas con las que se nos presentan en este asunto, ¿cierto? Ok, vamos entonces a calcular el flujo de caja del accionista. Entonces lo primero que voy a hacer es que voy a calcular el flujo de caja del accionista desde el 2013 y voy a arrancar con la utilidad neta, que yo ya la calculé acá, la puedo jalar. La reinversión ya la habíamos calculado, yo puedo traer esos datos de acá, que son los mismos datos cuando calculamos el flujo de caja del accionista, ¿cierto? Perdón, el flujo de caja del inversionista o el flujo de caja libre. Entonces voy a traer esos mismos datos acá, los voy a pegar acá como formato. Vamos a ver si nos da, perdón, paste special, déme un segundo. Vamos a señalar. Los puedo traer más bien, los voy a traer aquí señalados. 2012, delta de working capital es este. Y estos datos los traigo acá. Halo, y los quiero quitar acá y los quiero poner en verdecito. Listo. Entonces estos son los datos pues que ya habíamos hablado de working capital, delta de working capital, eso lo traemos desde el inventario, el capex neto, etcétera, etcétera. Listo. Entonces aquí, aquí tengo un problema porque voy a volver a traer estos datos bien para que esto me tiene que quedar exactamente igual. Entonces, delta de working capital lo traigo acá, ¿cierto? Vamos a verificar que esté bien. Aquí yo creo que tengo, perdón, es desde working capital, me disculpan, pero no voy a volver a arrancar el video, tengo que arrancar desde aquí, desde delta de working capital. Esto lo puedo jalar y esto lo puedo jalar. Y aquí este también lo puedo jalar hacia aquí hasta arriba, pues para que me traigan ya los datos. Listo, entonces tengo los datos. Recordemos entonces cómo se calcula la reinversión. La reinversión es el delta del working capital más el capex neto o la diferencia entre capex y depreciación. Aquí voy a coger el capex neto, tengo la reinversión. Listo. Entonces, ¿qué me está faltando? Me está faltando la parte del accionista, pues de recompensar al pasivo financiero. Entonces, lo primero que yo puedo hacer es que ahí viene un problema, porque si yo voy a tomar los cambios en el estado del flujo efectivo, pues voy a tener un pequeño problemita aquí en que esto no me está cuadrando igual a como me cambia el balance, ¿cierto? Entonces, si yo lo fuera a hacer así, pues yo simplemente, ¿qué estoy diciendo? Bueno, voy a hacer la forma más ácida de calcular el flujo de caja del accionista y es no solamente voy a tener en cuenta el pago de la deuda, que es la forma más ácida. Entonces, aquí simplemente en 2013 vendría y diría, voy a traer el pago de la deuda que está aquí. Entonces, este es el flujo de caja del accionista calculado desde el flujo efectivo y siendo ácido. Este es el más ácido de todos. ¿Por qué es el más ácido? Porque no estoy teniendo en cuenta los netos de deuda. Entonces, voy a calcular aquí el flujo de caja del accionista. Borrar esto aquí para que no nos confundamos y volvamos a hacer la fórmula. Entonces, en esta forma ácida, esto podemos ponerlo ácido aquí para que pues, nos acordemos de forma más ácida. Yo estoy simplemente diciendo que el flujo de caja del accionista va a ser igual a la utilidad neta menos la reinversión menos el pago de deuda. Y listo. Krebs y Waffles generó en 2013 4.543 millones de pesos. En este año generó 18.559 millones. En este año generó 22.433 millones. En este año generó 17.000, perdón, discúlpenme que esto no lo he arrastrado. Entonces generó 18.000, en este año generó 19.000, en este año generó 15.000, en este año generó menos 22.000 millones y en este año generó menos 15.000 millones. ¿Qué sucede acá? De esta forma ácida, y es en los dos últimos años Krebs y Waffles no genera flujo de caja del accionista positivo porque el servicio de la deuda, según el flujo efectivo fue de pagar 27.000 millones y 22.000 millones. Pero entonces aquí, ¿qué estaría pasando? Yo estaría no teniendo en cuenta que
Así como pagué 27.000 millones según el flujo de efectivo, yo también tomé 32.000. Así como pagué 22.000, yo también tomé 29.000. Entonces, uno aquí lo que puede hacer es, esto es sin nueva deuda. Aquí yo puedo hacer un flujo de caja del accionista con nueva o menos ácido. Menos ácido cuando estoy simplemente diciendo, venga, ¿yo qué voy a hacer? O sea, yo no quiero repartir deuda. Yo no quiero repartir deuda. Entonces yo llego y digo, venga, si yo aquí podría repartir deuda. Yo aquí podría repartir deuda. Yo aquí podría, aquí ¿cuánto podría repartir de deuda? 18.000 millones, porque yo me endeudé en más plata. Yo aquí podría repartir más deuda. ¿Por qué? Porque me endeudé en 5.000 millones de pesos más. Y aquí yo podría repartir más deuda porque me endeudé en 6.500 millones de pesos más. Entonces yo lo que puedo decir es, voy a calcular un flujo de caja del accionista sin tener en cuenta, pues puedo llegar y decir con nueva deuda. Lo primero que puedo decir es, bueno, lo voy a calcular con nueva deuda. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Si yo lo voy a calcular con nueva deuda, aquí voy a traer la nueva deuda. Y voy a poner aquí la nueva deuda, aquí en rojito, la tengo en rojo porque, ojo, mira, no vayamos a repartir deuda. Pero si quiero hacer el ejercicio con la nueva deuda, para que veamos esto cómo cambia. Entonces uno podría decir, ¿cuál es el flujo de caja del accionista? Va a ser igual. Esta fue la plata que yo generé en utilidad neta, pero yo reinvertí 1.700 millones, pero yo pagué 4.342, pero yo tomé nueva deuda. O sea que esa nueva deuda me aumentaría el flujo de caja del accionista. ¿Lista? Listo. Entonces esto me dice 4.543 millones. Aquí yo no tengo ningún problema con este cálculo. Pero si yo me voy aquí abajo, me voy aquí al 2014, el flujo de caja del accionista pasa de 18.559 a 20.000 millones. ¿Y por qué pasa a 20.000 millones de pesos? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Entonces, miren, yo estoy tomando 2.300 millones de pesos. Entonces yo podría decir, ay, pues madre, tengo más flujo de caja del accionista, tengo casi 2.000 millones de pesos más y podría repartir más dividendos. Pero ojo, si tomas decisiones partiendo de estos 20.000 millones de pesos para repartir dividendos, vos podrías estar repartiendo 2.000 millones de pesos de deuda y eso no es lo ideal. Al año siguiente, ¿qué pasa? Al año siguiente, pues me da exactamente igual porque pues yo como al ácido, porque no estoy tomando nueva deuda, pero el año donde se empieza a complicar el asunto es este, porque me está diciendo, venga, el flujo de caja del accionista de Krebs y Waffles es 35.000 millones, muchísimo más que los 15.000 millones que tengo acá. ¿Pero por qué? Porque es que yo tomé 18.000 millones de pesos más, mírenlo aquí, de nueva deuda. Entonces, esto pasa de 15.000 a 35.000. ¿Y por qué pasa a 35.000? Porque estoy tomando más deuda. Entonces, si yo voy a tomar decisiones repartiendo con 35.000 millones de pesos, voy a tener un problema al berraco, porque puedo terminar repartiendo nueva deuda. Al año siguiente, de menos 22.000, que en este caso, entonces ya empiezo, al caso contrario, empiezo a ser exageradamente ácido, porque ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es en el menos 22.000 es que no estoy teniendo en cuenta que tome deuda, pero si yo llego y digo, yo pagué deuda, pero adicional a eso tomé deuda nueva, me endeudé en 5.000 millones de pesos más, pues podría estar repartiendo deuda. De estos 10.000 millones de pesos que me da el cálculo, 5.000 son deuda. Entonces, ojo con eso, ese no lo podría hacer así, o no lo debería hacer así. Y al año siguiente volvemos y pasamos a lo mismo, de menos 15.000 millones desde la perspectiva ácida, en la que nada, estoy teniendo la nueva deuda, paso a 13.000 millones. Pero aquí tengo que tener en cuenta que estos 13.000 millones de pesos, que es el cálculo de menos más nueva deuda, podría, dentro de esos 13.000 millones, podría estar repartiendo 6.500 millones de pesos de nueva deuda. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Mi recomendación es la siguiente. Hagamos un flujo de caja del accionista, pero cuando yo tengo nueva deuda, cuando la nueva deuda sobrepase el pago de deuda, yo no la tengo en cuenta para no ir a repartir deuda. Entonces, ¿qué puedo hacer? Simplemente pues traigo aquí esto, la utilidad neta desde aquí arriba. Simplemente traigo todos estos valores hasta acá. Traigo todos estos valores hasta acá. Estos que están acá pues los voy a poner en verdecito para que esto nos quede más bonito, pues, o para que lo podamos entender mejor. Listo. Y aquí entonces vamos con la deuda. Entonces, ¿qué pasa? Lo podemos hacer con un condicional y es igual if en sus computadores y está en
en español sería así, un condicional, si este valor, que es la nueva deuda, ¿cierto? Es mayor a cero, si este valor es mayor a cero, si eso es mayor a cero, ¿eso qué quiere decir? Que yo estoy tomando nueva deuda, o sea, más deuda. Póngame cero, si ese valor es mayor a cero, póngame cero. Si este valor es mayor a cero, punto y coma, póngame cero. Y si ese valor es menor a cero, o sea, lo contrario del condicional, póngame el pago de la deuda. Listo, enter. Pues en este caso yo pagué deuda por 4.342 millones, yo no pagué deuda, yo pagué 2.831. Yo, a pesar de que hubo esto, ¿cierto? A pesar de que hubo esto, yo tomé nueva deuda, entonces no lo tengan en cuenta. Aquí la deuda nueva supera la deuda pagada, entonces no lo tengan en cuenta. Y aquí la deuda pasada supera la nueva deuda, entonces no lo tengan en cuenta para no ir a repartir dividendos. El flujo de caja del accionista, solo si paga deuda o solo más bien si no aumenta la deuda, más bien si no aumenta la deuda, sería el siguiente. Entonces, yo tengo una utilidad neta menos una reinversión menos un pago de deuda. Y aquí tendríamos 4.543 millones, 18.559, 19.600, 17.751, 5.238 y 7.064 millones de pesos. Este realmente es el flujo de caja del accionista que Krebs y Waffles genera todos los años, y aquí me estoy curando en salud, que no estoy repartiendo dividendos. Este para mí es el más acertado, es el más acertado. Sí, solo si los campos del flujo de efectivo fueran siempre iguales, con las diferencias del balance general. Entonces, supongamos en este caso que fueran iguales, pues como para hacer esta primera aproximación al ejercicio, pero aquí simplemente yo voy a traer los dividendos. Recuerde que los dividendos que se pagan en 2013 son los que se decretaron en la Asamblea de Accionistas en marzo del 2013, pero son con base en los resultados del año inmediatamente anterior, o sea, del 2012. Entonces, yo aquí, ¿qué puedo hacer? Yo puedo comparar los dividendos del 2000, este flujo de caja del accionista del 2013, los voy a comparar con los dividendos que se pagaron en el año siguiente, o sea, con el 2014. Me voy a ir aquí a la casilla de dividendos pagados, 2014, y voy a poner este cero acá. En este caso, entonces esto lo puedo jalar hasta el 17, ¿cierto? Y el 18, pues no me va a aparecer nada, porque en este 18 son los, cuando yo voy a comparar el 2018, tendría que ser con los dividendos entregados en el 2019. Listo. La comparación básicamente es, entonces, 2013, aquí puedo poner dividendos del año siguiente, pues pagados en el año siguiente, pues lo podemos tener aquí como punto de referencia. Krebs igual en el 2013 generó flujo de caja del accionista sin repartir dividendos de 4.543 millones, no repartió al año. Bueno, y vuelve aquí una cuestión. ¿Por qué, profe? Porque esto me sale negativo. Porque este dato viene del flujo efectivo, entonces al venir del flujo efectivo es una salida de dinero, entonces por eso viene negativo. Si quieren lo pueden dejar así, o si quieren, pues le pueden poner ABS, valor absoluto a este dato, pues para que les quede positivo, ¿cierto? Si lo quisieran, pues como comparar aquí desde la misma forma. Entonces, ¿qué pasa? En el 2014 generaron 18.559 millones de pesos de flujo de caja al accionista, no repartieron. Al año siguiente generaron 19.000 y repartieron 24.000 millones. Este está un poco superior, pero vea que habían 2 años hacia atrás que no había repartido. Entonces, pues no es una política que no sea sana, sino que básicamente es una política de que pueden estar utilizando un pedazo de las reservas de años anteriores para darle a sus accionistas. Recuerde que los dividendos son supremamente importantes porque en compañías privadas como estas es la única forma, si no se vende, pues si la compañía sigue permaneciendo mía, la única forma en que los dueños logran recuperar sus inversiones a través de dividendos al año que sigue. Sin repartir nueva deuda se generaron 17.000 millones de pesos de flujo de caja al accionista, apenas repartieron 4.000, estuvieron por debajo de lo que podrían haber repartido, y en el 2017 el flujo de caja del accionista se generó 5.200 y lo que repartieron fueron 5.000 millones, muy cercano a su generación de flujo de caja, los dividendos, pues muy similares. Para el año 2018 se generaron 7.000 millones, pero lo tengo aquí en rojo,
7.000 millones de pesos de flujo de caja al accionista lo tengo en rojo porque lo tendría que comparar con los datos del 2019, los cuales no tengo. Bajo esta perspectiva, entonces, ¿qué digo yo? Todos los años que se repartieron dividendos, los dividendos entregados fueron acordes con el flujo de caja del accionista. O sea que uno podría decir que Krebs Waffles también es responsable en su entrega de dividendos a sus accionistas. Eso es muy importante porque cuando ¿qué pasa pues con este flujo de caja del accionista? O sea, el accionista quiere dinero, ¿cierto? Dividendos para poder recuperar el dinero invertido o, pues, o para poderse lucrar de su negocio, porque pues no tiene sentido no tener una compañía y que nunca le den dividendos, pues ahí que estarías ganando, no estarías ganando nada. Pero también tenés que entender en cuenta una cosa que a veces hay que sacrificar dividendos, ¿para qué? Para poder crecer. El problema es cuando a vos estos pagos de dividendos son superiores todos los años a la generación de flujo de caja del accionista, y ahí es en donde vos en un futuro puedes tener problemas financieros. Listo, ahora vamos a hacerlo con base en el balance general para los que tengamos o tengan inconsistencias con con el flujo efectivo. Entonces tengo aquí la utilidad neta, la traigo de acá, voy a volver a traer todo esto hasta acá, ¿cierto? Sin ningún problema, arrastro hasta acá, esto lo arrastro hasta acá, voy a traer estos mismos colores para que podamos manejar lo mismo y no nos confundamos. Y viene el pago de deuda. Entonces, como ya no estoy trabajando con el flujo efectivo, pues voy a mirar cómo es mi delta, o sea, si yo sí estoy pagando deuda. Entonces, voy a hacer lo mismo. Si eso donde lo tengo, recuerde que aquí arribita lo dije, pues en este caso, disminuye el pasivo financiero, entonces pago deuda, ¿cierto? Aumenta el pasivo financiero, tomo deuda. Disminuye el pasivo financiero, pago deuda. Aumenta el pasivo financiero, o sea que tomó más deuda. Disminuye el pasivo financiero, pago deuda. Y aumenta el pasivo financiero, quiere decir que disminuye deuda. Entonces, ¿yo qué quiero hacer? Yo quiero ver simplemente los diferenciales, ¿cierto? Entonces, nada más voy a traer aquí en este caso el pago del pasivo financiero. Entonces, lo puedo traer con un condicional. Igual if. Si este valor, que es el delta del pasivo financiero, es mayor a cero, o sea, que yo tomé deuda, porque si es mayor a cero, quiere decir que la deuda o el pasivo financiero aumentó, póngame cero, ¿cierto? Perdón, tiene que ser con punto y coma en mi computador. Y si no, y si eso es positivo, o sea, si eso es negativo, perdón, o sea, si disminuyó, pues llévemelo al cálculo del flujo de caja del accionista. Para cuestiones de fórmulas le tengo que poner ABS, a valor absoluto, para que me lo lleven positivo. Listo. Ok. Perdón, que esto aquí es un punto y coma, me disculpa. Recuerden cuando hagan los condicionales que hay veces ¿qué es lo que sucede? O las fórmulas, algunos computadores trabajan con comas y otros trabajan con puntos y comas. Entonces esto lo traigo y lo arrastro. Entonces aquí ya yo sí podría decir que el flujo de caja al accionista es utilidad neta menos lo que reinvertí menos el pago de deuda sin traer el aumento de deuda. Y aquí jalo. Entonces aquí me da positivo, aquí me da positivo, aquí me da positivo, aquí en este año me da negativo. ¿Por qué se difiere tanto de este? Porque acuérdese que aquí hay una inconsistencia muy grande. Pues según el flujo efectivo, Krebs y Waffles pagó deuda por 27.000 millones y tomó nueva deuda por 32.000 millones. O sea que básicamente su deuda financiera aumentó en 5.000 millones. Pero en el balance general me dice que al final del 2016 Krebs y Waffles debía 28.000 millones y al final del 2017 quedó debiendo 9.000 millones. O sea que básicamente pagó 18.000 millones de pesos de deuda. En este caso, prefiero irme con los datos del balance general. Listo, perfecto. Entonces aquí tengo que en este año, pues el flujo de caja del accionista fue negativo. ¿Y por qué fue negativo? Pues porque toda la plata que pagó de deuda no alcanzó a salir del flujo efectivo, perdón, de la operación del negocio de ese año. Eso, pues uno podría decir ahí que eso es malo, sí, pagó más de lo que debía pagar, pero recuerden que las compañías tienen reservas y especialmente esta compañía tiene reservas. Entonces, ¿qué pudo haber dicho? Pues no doy
no doy tantos dividendos, sino que cojo de las reservas y disminuyo mi deuda. ¿Qué pasa en el último año? En el último año, para no repartir dividendos, pues simplemente pongo cero. ¿Por qué? Porque pues la deuda aumentó en 30.000 millones. Entonces digo, no, pues no pagué deuda, simplemente aumenté. Y entonces ahí tendría mi flujo de caja del accionista de 7.000 millones. Este que está acá, sí lo puedo comparar con este. Entonces, aquí vuelvo y comparo. Generó esta plata de flujo de caja del accionista. No repartió, está bien, generó esta plata, no repartió, generó esta plata de flujo de caja del accionista sin repartir deuda, o sea, sin tener en cuenta la nueva deuda, repartió 24.000, un poquitico por encima esta repartición de dividendos, pero no tiene ningún problema, pues porque años anteriores no había repartido, al año siguiente genera 17.000, reparte 4.450, menor, le sobra, y en este año repartió a pesar de que el flujo de caja del accionista fue negativo. Probablemente de eso que le había sobrado en años pasados, pues dijo, venga, en vez de repartir más dividendos, pues un pedazo repartimos dividendos, pero otro pedazo lo vamos y lo llevamos a pagar la deuda para disminuir el pasivo. 2018 no lo podríamos calcular. ¿Por qué no lo podríamos calcular? Porque necesitamos 2019, pues, o no calcularnos la comparación, no tenemos todavía los estados financieros del 2019, que es donde me dicen cuántos dividendos repartieron del 2018. Listo. En ese orden de ideas, tengo mi último dato para poder hacer mi cuadrante de valor. Entonces voy a traer el flujo de caja del accionista y en este caso voy a traer el del balance general. Me parece que es el más acertado. Lo halo y tengo listo mis datos para poder graficar a Crepes y Waffles. Entonces, simplemente cojo y hago esto, señalo, voy a insertar una gráfica, y voy a poner esta que es la gráfica que nos gusta y la voy a traer acá. Y este cuadrito que lo tengo por acá lo voy a borrar. Y tengo mi generación de valor para el accionista. Y voy a traer mi franja. Mi franja la voy a insertar como me enseñaron ustedes. Esta. Y mi franja está más o menos entre 13 y 16. Está más o menos por ahí aquí. ¿Cierto? Y la voy a poner sin relleno. Y ahí está. Listo. Lo que les decía, alguien tiene de pronto un punto por aquí salido de la franja, pues ponga la línea por acá. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que hacer dos aclaraciones. La primera aclaración es que este punto no es que no esté generando valor desde la rentabilidad. Lo que pasa es que en ese año, que esta es la serie 1, o sea, en este año, 15.4 y 4.553, pues como este 16 está por acá del 2016, por eso yo tengo que subir esto hasta 2016, pero en este año ganó plata. Perdón, generó valor, porque la tasa mínima esperada, 15.4, fue mayor a 13.7. Todos los años, a excepción de este año, Crepes y Waffles estuvo generando o estuvo en la tierra prometida para sus accionistas, donde siempre estuvo superior a lo mínimo que estaba esperando desde la rentabilidad y tuvo flujos de caja del accionista positivos, a excepción de este año. ¿Y por qué este año no tuvo? Porque ya dijimos, pagaron más deuda de la que debieron de haber pagado, de la que podían haber pagado con la caja que generaron ese año. Pero eso no quiere decir que sea malo. ¿Por qué no quiere decir que sea malo? Porque esta compañía se ha venido manejando muy bien en la perspectiva de los dividendos, no han necesariamente pagado más dividendos de los que han generado, luego han tenido reservas y las reservas a veces pueden tener dos destinos, uno de repartir dividendos en un futuro o pagar deuda. En otras palabras, tanto como para el accionista como para el inversionista, que lo tenemos aquí, Crepes y Waffles siempre ha estado en los cuadrantes de la tierra prometida, como los denominamos pues en este curso, ¿cierto? Volver aquí a donde tenemos la gráfica, perdón, esta gráfica. Entonces, este dato aquí no nos puede preocupar. ¿Por qué no nos puede preocupar? Porque automáticamente al año siguiente ellos vuelven y salen y se ponen en el cuadrante 3B.
nos podríamos preocupar si ellos se quedan acá porque están pagando más de lo que deberían de pagar. Ese es el pequeño truco que hay que tener en cuenta con este tema de del pasivo financiero cuando tenemos estas inconsistencias. Es muy importante que tengan aquí clave los condicionales, pero básicamente todo el ejercicio que hacemos es que para que los compañías no vayan a repartir deuda, no vayan a repartir deuda porque es lo peor que puede pasar. ¿Qué pasa en la vida real? Sí, tengo casos de la vida real, amigos que han trabajado en empresas muy grandes donde las compañías se endeudan para pagar dividendos y eso es lo peor que puede pasar. Es una de las peores prácticas que puede haber. O sea, vos no puedes ir a pedir plata prestada para dárselas a los accionistas en dividendos. No tiene ningún sentido. Pero de todo pasa en la viña del Señor, como dicen por ahí en algunas partes. Espero que este video les clarifique mucho más este tema. Si tienen alguna duda o alguna inquietud, me pueden escribir al WhatsApp o al correo, o si están muy enredados, pues me podrían decir y podríamos hacer una especie de tutoría pequeña, especialmente el día martes, porque los días lunes por el trabajo, están bastante ocupados. Un saludo para todos y espero que estén bien y ya creería yo que faltan nada más 10 días de cuarentena. De todos modos, no olviden suscribirse al canal y darle manito hacia arriba. Gracias.